Bien, vamos a hablar ahora de clasificación de imágenes y de fotointerpretación. Lo que queremos básicamente es pasar de una imagen satélite o una foto aérea a un mapa. Puede ser un mapa de uso y cobertura como este, que presenta por cada color o cada clase un tipo de uso o un tipo de cobertura del suelo. Puede ser un suelo desnudo, puede ser una vía, una vivienda, un bosque, etcétera. También se puede usar esa información para hacer simplemente hojas topográficas o poner informaciones básicas en cualquier mapa temático. ¿Cómo vamos a hacer eso? Inicialmente todo el proceso se hacía por fotointerpretación. Es decir, que mirábamos la fotografía aérea o la imagen satélite y un operador, una persona, identificaba cada objeto, lo delimitaba, puede ser de manera manual, puede ser ahora con un vector, y poco a poco completaba, o sea, llenaba la imagen de pequeños polígonos que correspondían a una clase. De nuevo, vía, viviendas, bosque, etc. Hoy seguimos usando la fotointerpretación, pero solamente para tomar muestras. Es decir, que vamos a tomar muestra de bosque, muestra de zona urbana, muestra de suelo desnudo, para que el programa, el algoritmo del programa, identifique y clasifique cada píxel de la imagen. Es decir, que pase píxel por píxel, revise la imagen completa y cada píxel que encuentra lo va a clasificar en una de las clases que nosotros definimos. Bien, les voy a explicar en detalle cómo hacemos eso y haremos una práctica con un complemento de QGIS que se llama Semi-Automatic Classification Plugin. Como le decía entonces, la clasificación de imagen permite agrupar los píxeles de un raster en función de criterios radiométricos, es decir, sus colores, básicamente, o mejor dicho, el conteo digital de las diferentes bandas, y en función también de criterios espaciales, que puede ser la forma, por ejemplo, la forma de, digamos, píxeles, grupos de píxeles que vemos en la imagen, que puede ser muy interesante para separar, por ejemplo, un bosque que tiene una forma muy irregular de una zona agrícola que tiende a ser polígonos bastante geométricos, rectángulo, cuadrado, etc. Por ahora no voy a hablar de los criterios espaciales, vamos a empezar solamente con los criterios radiométricos, los colores. El proceso entonces realiza un reconocimiento de las radiometrías de cada píxel de la imagen, pueden ser millones de píxeles, pero los revisa uno por uno y agrupamos esos píxeles en función de criterios radiométricos comunes, básicamente de que tengan los mismos colores en todas las bandas disponibles. Hay dos tipos de clasificaciones: no supervisada, veremos rápidamente de qué se trata, pero básicamente tomamos la imagen satélite y dejamos que el algoritmo nos diga cuánta clase puede identificar en la imagen, es decir, cuántos grupos de píxeles logra separar dentro de la imagen. Luego nos toca a nosotros asociar los grupos que separó con objetos que reconocemos. Y la supervisada semiautomática, que es la que les explicaba en la introducción, que corresponde a la creación de zonas de aprendizaje. Es decir, que nosotros vamos a delimitar unos polígonos dentro de la imagen que representan muy bien las clases que queremos identificar. Y el programa va a usar esas zonas de aprendizaje para identificar la firma espectral de esas clases, es decir, la clase de bosque, cuáles son sus características en las diferentes bandas espectrales. ¿Cuál es la característica del bosque en la banda azul? ¿Tiene valores alto, medio o bajo?
cuáles son las características del bosque en la banda verde, en la roja, en los infrarrojos, etcétera, etcétera. Y eso nos permite luego identificar un píxel de la imagen y ver si se parece más a bosque o si se parece más a zona urbana. En todo caso, entonces, se requiere de un proceso de fotointerpretación por parte de nosotros para identificar las áreas de muestreo, que son las áreas iniciales que vamos a dar al programa. Aquí arriba las llamé zonas de aprendizaje, es lo mismo. Y también identificar unas zonas de prueba, es decir, que después de realizar nuestra clasificación semiautomática, necesitamos comprobar qué tan buena o qué tan mala fue esa clasificación en comparación con datos de referencia, que de hecho son datos que nosotros de nuevo vamos a dar al programa, lo que llamamos aquí áreas de prueba. Empezamos con la fotointerpretación. Consiste en identificar objetos visibles en una imagen satélite o aérea, basándose en diferentes elementos: forma, textura, colores, tamaño, patrones, sombras, elevación, asociación de elementos y contexto. Vamos a ver cada uno de esos elementos con ejemplo para que entiendan la idea. Primeramente, la forma. Simplemente cuando vemos formas muy geométricas, eso nos indica generalmente que estamos viendo un elemento antrópico. Aquí estamos viendo una zona urbana de la zona oriental del Gran Santo Domingo y reconocemos muy bien las formas rectangulares de las calles, de las manzanas, las formas rectangulares o cuadradas de las viviendas. Aquí estamos en un espacio mucho más natural, aunque se ven algunas parcelas agrícolas. Todo el espacio natural, que sea el bosque, por ejemplo, que ustedes ven aquí en verde oscuro, que sean los ríos, aquí un río principal, aquí un río, un afluente, un río secundario. Todos esos elementos tienen la particularidad de tener una forma muy irregular. Entonces las formas ya nos dan una información para identificar de qué objeto estamos viendo aquí en la imagen. Segundo, el tamaño. Aquí estamos viendo una zona urbana. Las formas son parecidas, es decir, las formas aquí son todas rectangulares en la parte oeste y en la parte este de la imagen. La gran diferencia es básicamente el tamaño, es decir, entre estos techos y este techo, básicamente estoy viendo lo mismo en cuanto a radiometría, en cuanto a forma. Simplemente lo que cambia es el tamaño, que nos permite separar lo que es una zona residencial de una zona industrial. Para información, aquí estamos en el límite entre el Distrito Nacional y Santo Domingo Oeste, aquí con la avenida Luperón. El tamaño da también una información fuera de la zona urbana. Aquí estamos viendo una zona agrícola, unas zonas agrícolas, aquí en el Bajo Yuna y aquí en la provincia Elías Piña. Estamos viendo formas parecidas, simplemente el tamaño es muy diferente. Aquí tengo parcelas relativamente grandes y aquí apenas se ven, tengo parcelas muy pequeñas. Ustedes ven que esas dos imágenes comparten la misma escala. Eso me da mucha información sobre el tipo de agricultura que tenemos en la zona de Elías Piña. Esas pequeñas parcelas corresponden al conuquismo, a una agricultura de autosubsistencia.
Mientras en la imagen de arriba lo que estamos viendo son parcelas, digamos, de producción agrícola para el mercado. La textura, ¿qué es la textura? Es la variación de tono sobre una superficie. Básicamente miramos una superficie y vemos si esa superficie parece ser lisa, es decir, tiene unos tonos muy constantes, homogéneos, o si esa superficie parece tener una especie de rugosidad, es decir, que hay muchas variaciones de tono. Aquí tenemos de hecho dos texturas. La textura del bosque, hay muchas irregularidades que nos da una información sobre el tipo de vegetación que estamos viendo aquí. Obviamente eso no es una parcela agrícola. Y también el mar, ustedes ven que hay muchas irregularidades de tono, más claro, más oscuro, que nos permite simplemente identificar que estamos viendo aquí el mar con su oleaje. Los colores obviamente es una información muy importante para el ojo humano. Nos permite fácilmente interpretar lo que estamos viendo aquí en la imagen. Aquí estamos viendo diferentes bosques que tienen entonces la misma textura, tienen más o menos la misma forma, etc. Lo que varía aquí entre el bosque que está al sur y el bosque que está al norte es la radiometría, básicamente los colores. Lo que nos permite en este caso separar los tipos de bosque. Entonces esas informaciones son muy importantes. De hecho, mientras más colores, técnicamente mientras más bandas espectrales tenemos, más fácil será para nosotros separar esos bosques, y eso es lo que queremos. Mientras más objetos puedo identificar en la imagen, mejor va a ser mi resultado. Es decir, en vez de decir que simplemente todo lo verde en la imagen es bosque, voy a poder decir que al norte tengo un bosque conífera y al sur tengo un bosque seco. Entonces al final puedo hacer un mejor mapa de uso y cobertura, puedo hacer una mejor hoja topográfica, etcétera, etcétera. Y aquí, para información, estamos en la Sierra de Bauruco. Los patrones, que es la repetición de una misma distribución espacial. Aquí ustedes ven patrones muy particulares, muy característicos de los proyectos residenciales, inmobiliarios, que aparecieron inicialmente en los Estados Unidos en los años 60, 50, 60, luego en Europa, y que tenemos ahora, por ejemplo, aquí hay muchos proyectos, lo Bisonó, etc. ¿Cuál es la particularidad de esos proyectos? Pues repiten las mismas organizaciones, ustedes ven muchas curvas que se repiten, la misma disposición de viviendas, lo que nos permite identificar entonces qué tipo de zona urbana estamos viendo aquí. Bien. De hecho, si ustedes se fijan, las calles tienen muchas curvas, prácticamente no tenemos ese patrón, esa cuadrícula que tenemos generalmente en los pueblos y ciudades creados por los españoles, que respetan una cuadrícula perfecta alrededor de la iglesia, simplemente porque aquí el deseo de las personas que diseñan este tipo de proyecto urbanístico es que las personas que viven dentro de este proyecto sientan que están viviendo en un lugar relativamente pequeño. Si hacen calles muy largas, muy extensas como esta, la persona que vive en esta casa está viendo todas esas viviendas y por lo tanto le da una sensación de vivir en un proyecto bastante extenso. Al contrario, todas las personas que viven en pequeñas calles o calles con curva, cuando salen al frente de su casa,
están viendo simplemente un espacio muy reducido y le da esa sensación. Entonces es un patrón que verán en otras partes del mundo. Las sombras nos dan también mucha información. Aquí estamos viendo un bosque de conífera y lo sabemos por qué, porque la sombra nos permite ver la forma del objeto. Si no tenemos sombra, vemos solamente el tope de la copa de los árboles y aquí no hay forma de saber que se trata de pinos. Aquí lo mismo, estamos en la zona de Samaná y ustedes ven que la sombra de todos los árboles tiene una forma muy característica de estrella, por lo tanto aquí son palmas, probablemente palma de coco. La asociación de elementos, aquí estamos asociando una información con la otra para determinar qué tipo de uso, qué tipo de cobertura estamos viendo aquí. De este lado, por la textura, por el color, por la distribución espacial, etc., eso se ve como un bosque. Pero este bosque tiene caminos, tiene muchos techos en diferentes lugares, lo que nos indica que aquí hay una actividad humana. Por lo tanto, no es un bosque natural, aquí se practica la agroforestería y esta zona es una zona de producción de café, son cafetales bajo sombra en la sierra de Neiva. Entonces, mirando bien los diferentes elementos, podemos llegar a otra conclusión que no sea solamente decir que es un bosque natural. El contexto también, que puede ser, por ejemplo, la variación durante el año de un uso y cobertura, nos dice también, nos da una información para saber qué tipo de información, qué tipo de objeto, estamos viendo en la imagen. Por ejemplo, aquí estamos viendo que en una época del año todas esas parcelas agrícolas están totalmente secas. En otra época, totalmente verde. Entonces nos da una información sobre el tipo de cultivo que puede tener esta característica, viendo las fechas en que tenemos esas parcelas secas descubiertas y las fechas en que están sembradas. En este ejemplo aquí estamos viendo parcela de arroz en el Bajo Yaque del norte, es decir, en la zona de Montecristi. La elevación, los volúmenes también son de mucha importancia. Aquí un modelo que producen en fotogrametría, en la materia de fotogrametría, simplemente porque la elevación nos permite interpretar mejor la imagen. Por eso se ha usado desde hace mucho tiempo con las fotografías aéreas, con los pares estereoscópicos de la fotografía aérea, para, en vez de ver el mundo así de forma totalmente plana y tener dificultades en identificar los relieves y por lo tanto la vegetación que queda en la zona alta y la que queda en la zona baja, pues entonces con la tercera dimensión podemos sacar fácilmente esas informaciones. Por ejemplo, aquí tenemos tanto detalle que podemos ver hasta la altura de esa cobertura vegetal, algo que no podíamos ver cuando tenemos la imagen solamente en 2 dimensiones. Entonces, ¿cómo vamos a integrar esa información? Simplemente vamos a producir un modelo digital de elevación. De elevación es decir, que toma en cuenta, por ejemplo, la copa de los árboles, no directamente el suelo. Y ese modelo digital de elevación nos permite, lo vamos a agregar, digamos, a las bandas de la imagen. Vamos a hacer una fusión de datos para realizar una mejor clasificación. Bien, la clasificación supervisada entonces, en concreto, ¿cómo funciona? Nosotros vamos a definir el número de clase y el tipo de clase. Es decir que, por ejemplo, vamos a decir que tenemos 4 clases visibles en la imagen.
que son, por ejemplo, agua, zona urbana, suelo desnudo, agricultura. Todo depende obviamente de los objetos que ustedes conocen en esa zona. Es muy importante conocer la zona que están estudiando con la imagen. Y depende de los elementos que quieran resaltar en su análisis. Es decir, si le interesa en particular identificar los manglares y los diferentes tipos de manglares, pues los demás objetos que están presentes en la imagen no tienen que detallarlo mucho, con muchas clases. Depende sobre todo de qué información es realmente visible en la imagen y va a poder ser identificada por ustedes, por fotointerpretación y por el algoritmo de la computadora. Por cada una de esas clases entonces vamos a delimitar unas áreas de muestreo, es decir, que vamos a dibujar unos polígonos que abarcan unos cuantos píxeles representativos, por ejemplo, de lo que es una zona urbana, representativos de lo que es un suelo desnudo o el agua. Esas áreas deben ser bien definidas, no deben abarcar ningún píxel que no corresponda a esta clase. Es decir, que si dentro de una zona urbana ustedes abarcan los píxeles de los árboles del parque central, lo están haciendo mal porque el algoritmo va a pensar que las zonas urbanas también tienen ese color verde del parque. Y necesitamos tener suficientes píxeles que nos permitan identificar bien las características de esta clase. Cuando hablo de característica, en este caso estoy hablando de las filmas espectrales de esta clase. Los valores radiométricos u otros, decir que luego hablaremos también de formas, por ejemplo, pero iniciando con la radiometría, los valores radiométricos serán usados para caracterizar cada clase a través de la filma espectral. De hecho, nosotros en la práctica sacaremos la filma espectral de esas muestras que vamos a tomar. Mientras más informaciones radiométricas está disponible, mejor será la clasificación. Es decir, que si trabajo con la banda pancromática, tengo una muy baja resolución espectral, voy a tener un solo valor para caracterizar cada píxel. Un píxel tiene un valor, por ejemplo, de 100. Ya. Entonces va a ser muy complicado separar los objetos, ya que todo queda a nivel de gris. Si tengo, al contrario, 100 bandas espectrales, entonces tengo 100 informaciones diferentes para caracterizar cada píxel y va a ser más fácil poder separar bien los píxeles para realizar una clasificación buena. El algoritmo, que veremos que hay muchos, y los pondremos varios de ellos a prueba a ver cuál funciona mejor. El algoritmo prueba cada píxel de la imagen, es decir, que empieza con el primer píxel que está arriba a la izquierda, el píxel 00 o el píxel 11, y mira por sus características espectrales a qué categoría tienen mayor probabilidad de pertenecer. A zona urbana, agua, bosque, suelo desnudo. Si el algoritmo identifica que se parece más al agua, entonces lo clasifica ahora como agua y va a realizar el mismo análisis sobre los millones de píxeles de la imagen. Hay que realizar un análisis posterior para poder asegurarse que todos esos píxeles fueron clasificados correctamente. Es decir, que si sacamos un resultado y no lo analizamos después, estamos a lo mejor presentando un resultado mediocre o hasta muy erróneo y vamos a producir un mapa malo. Entonces tenemos que asegurarnos de que la clasificación fue realizada de forma correcta y que esa información se puede usar.
Bien, ¿por qué necesitamos entonces muchas bandas espectrales? Si tomamos este ejemplo, estamos viendo un gráfico. Aquí abajo tenemos la longitud de onda, 0.4 micrómetro, 0.5, etcétera, etcétera. Es decir, que pasamos de lo que corresponde más o menos al color azul, a lo que corresponde al color verde, al color rojo y a los infrarrojos cercanos. Bien. Y aquí de este lado tenemos el porcentaje de reflectancia, es decir, de la luz incidente, qué proporción queda reflejada hacia arriba, en particular hacia el sensor. Y aquí vemos dos curvas, realmente son cuatro, pero vamos a juntar esas dos que están arriba y las dos que están abajo. Tenemos la curva de la firma espectral de un bosque conífera y aquí la firma espectral de un bosque de árboles deciduos, es decir, de árboles que pierden su follaje durante parte del año. Entonces, si usamos solamente las bandas espectrales de la luz visible, azul, verde y rojo, simplemente no hay forma de separar esas dos firmas espectrales. Sin embargo, si disponemos de la banda espectral del infrarrojo cercano, en este caso los valores son muy diferentes. El bosque conífera refleja más o menos un 25% de los infrarrojos cercanos y el bosque de árboles deciduos refleja digamos, 35 o 45% de las ondas infrarrojos cercanos. Por lo tanto, en la banda infrarrojo cercano va a ser mucho más fácil de separar esos dos tipos de árboles y por lo tanto realizar una mejor clasificación de la imagen. Si vemos eso en concreto, aquí tengo diferentes vegetaciones presentes. Si miro eso en la banda 1, que es la banda, digamos, que corresponde al color violeta y al límite con los ultravioleta, pues veo poca diferencia. Si veo el mismo espacio con diferente tipo de vegetación en la banda azul, por igual, en la banda verde empiezo a notar un contraste un poco mayor, entonces voy a poder quizá empezar a separar los tipos de bosque. En la banda roja no hay mucha diferencia, se ve bastante homogéneo. Y en los infrarrojos cercanos ahí resalta mucho la diferencia entre los tipos de vegetación. Por ejemplo, veo un grupo con valores bastante bajos de infrarrojo cercano, que podrían ser el bosque de pino, de conífera, que vimos anteriormente, y del otro lado veo valores un poco más claros, que podrían ser valores de árboles deciduos. Aquí en los infrarrojos térmicos también me permite separar bastante bien los tipos de vegetación presente en la imagen. Bien. Vamos a ver, digamos, de forma geométrica ahora cómo el algoritmo va a poder separar esos píxeles en función de sus valores radiométricos. Si tengo una sola banda, podemos representar los valores sobre un solo eje. Decimos que tenemos aquí una sola dimensión. En este caso, tengo dos tipos de píxeles. Los píxeles que corresponden, por ejemplo, a un objeto que clasifique aquí en morado, puede ser una zona urbana. Y aquí los píxeles que están un poco más claros, en beige, que sería, por ejemplo, un suelo desnudo. Resulta que si tengo una sola banda, por ejemplo la banda verde, es imposible encontrar un valor que me permita separar un grupo del otro. Es decir, que para esa banda verde, por ejemplo, los píxeles de zona urbana que tomo como muestra tienen valores desde muy bajo hasta muy alto. Y lo mismo pasa con los píxeles de la banda de suelo desnudo. Tienen valores medio bajo
a valores medio alto. Por lo tanto, no puedo decir que, por ejemplo, si busco el valor medio aquí, me permite separar un grupo del otro, para luego hacer una clasificación sobre todos los píxeles de la imagen. ¿Qué necesitamos hacer entonces? Pasar a otra dimensión, es decir, agregar una banda. Aquí lo que tenemos es lo que se llama un diagrama de dispersión, que lo veremos con QGIS, que presenta la ubicación de cada píxel que yo he tomado como muestra en función de sus valores en una banda y en otra banda. Es decir, aquí tengo un píxel que yo he tomado como muestra, un píxel de zona urbana, pues tiene un valor bajo en la banda, digamos, verde, por ejemplo, y un valor bajo en la banda que corresponde al color, digamos, rojo. Bien. Y voy a hacer eso con todos los píxeles de muestreo, para tratar de identificar un límite que me permite separar bien un grupo del otro. Ustedes ven que en este caso mi límite podría ser una especie de círculo que me permite decir que lo que quedará dentro del círculo probablemente es un suelo desnudo, lo que queda fuera del círculo es una zona urbana. Bien, todavía con dos bandas esa discriminación, esa separación es relativamente difícil. Por lo tanto, lo que podemos hacer es agregar otra banda más. Es decir, que mientras más bandas agrego, más información consigo para poder separar bien los píxeles y clasificarlo correctamente en mi imagen final. Aquí pasamos a una tercera dimensión, es decir, tengo valores en tres bandas, digamos rojo, verde y azul, por ejemplo, y voy a ubicar cada píxel de muestra dentro de esa referencia. Bien. Y en este caso, pues resulta que usando la tercera banda, hay un límite bastante claro entre los píxeles de zona urbana, que tienen valores todos bastante bajos en el eje Z, que sería por ejemplo la banda azul, y los valores de los píxeles de suelo desnudo son relativamente altos. Entonces puedo encontrar un plano que me permite separar un grupo del otro. Luego pongo a prueba un píxel de la imagen y veo si ese píxel cae abajo o arriba. Me permite decir si ese píxel es probablemente de zona urbana o de suelo desnudo. Aquí hablamos de un hiperplano. ¿Por qué? Porque en vez de 3 dimensiones, yo puedo llegar a tener 4 dimensiones, que ya no tenemos forma de representarlo de manera geométrica. Puedo tener 5 dimensiones, 6, 7, 8, 200 dimensiones, etc., dependiendo del número de bandas que tengo. Hay diferentes algoritmos para clasificar los píxeles, entonces vamos a entrar un poco más en detalle siguiendo lo que acaban de ver. Minimum distance, distancia mínima, maximum likelihood, máxima probabilidad, support vector machine, etcétera, etcétera. Bien, vamos a ver solamente 2 de esos algoritmos. Lo que hacen los algoritmos simplemente es tratar de separar de la mejor manera esos píxeles en función de sus características radiométricas. Iniciamos el proceso definiendo las clases y las áreas de muestreo en la imagen. Entonces, por ejemplo, aquí estamos definiendo 7 clases: agua profunda y agua poca profunda, lodo, arena, bosque, suelo desnudo, cultivos. Entonces tengo una imagen aquí, satélite. La voy a poner en la composición que mejor me convenga para yo fotointerpretar esta imagen. Es decir, que en este caso estoy usando una composición a falso color, que sería por ejemplo la 543 en Landsat 8, que me permite ver en particular la banda infrarrojo cercano y separar mejor todo lo que son los diferentes tipos de vegetación. Aquí dibujo un polígono dentro del agua profunda
Y todos los píxeles que están dentro de este polígono van a ser usados por el algoritmo como área de muestreo de lo que es el agua profunda. Le va a dar sus características y su filma espectral. Luego dibujo aquí unos polígonos sobre el agua poca profunda, sobre la arena, sobre los bosques, el lodo, etcétera, etcétera. Todas las clases que yo quiero tener al final en mi mapa. Lo que estamos sacando entonces por cada una de esas clases es su filma espectral. Ya conocen esta ilustración. Por ejemplo, la característica del suelo seco, del suelo húmedo, de la vegetación, etcétera, etcétera. Y vamos a representar eso en el diagrama de dispersión. Entonces, estamos en un caso concreto. Aquí la banda roja, desde 0 hasta, por ejemplo, 255, si la imagen está codificada en 8 bits. Y la banda infrarrojo cercano, desde 0 hasta 255. Tengo dos grupos. Fíjense que aquí tengo un grupo que tiene valores bajos en infrarrojo cercano, bajos en la banda roja. Esos son píxeles de agua, por ejemplo, que tienen esas características. Si volvemos a las curvas aquí, ustedes ven que lo que es agua tiene que tener valores bajitos o hasta nulo de reflectancia a medida que vamos hacia mayor longitud de onda. Por lo tanto, todo lo que queda en rojo va a ser bastante débil y en infrarrojo cercano aún más débil. Entonces tengo aquí, digamos, dibujé un polígono y ese polígono abarca 5 píxeles. Aquí están mis 5 píxeles en este diagrama de dispersión. Cada píxel está ubicado en función de sus valores en la banda roja y en la banda infrarrojo cercano. Hago lo mismo con otro tipo de objeto, un objeto que tiende a reflejar poco el color rojo y reflejar mucho los infrarrojos cercanos. Pues eso es típico de la vegetación. Volvemos aquí a esta ilustración. Saben que esta curva de la vegetación tiene valores bajos para la banda roja y valores muy altos para los infrarrojos cercanos. Bien. Entonces tengo dos clases, una clase de bosque y una clase de agua. Esas son las dos clases que quiero al final representar en mi mapa. ¿Qué hacemos con el programa? Miramos el primer píxel de la imagen. Tiene unos valores medios en la banda roja, unos valores relativamente bajos en infrarrojo cercano, entonces cae ahí, dentro del diagrama de dispersión. La pregunta es la siguiente ahora: ¿a qué clase tiene mayor probabilidad de pertenecer? Para clasificarlo y poco a poco hacer un mapa de uso de cobertura. Podemos usar el algoritmo de distancia mínima. En este caso, simplemente clasificamos el píxel en función de su distancia euclidiana, es decir, la distancia que nosotros conocemos en geometría plana. Su distancia entonces en comparación con el centro de ambas clases. Entonces, vamos a calcular, por ejemplo, el baricentro de esas dos clases. ¿Cuál es la distancia más corta de las dos? Esta. Por lo tanto, vamos a decir que este píxel es un píxel de agua. Otra forma de hacer lo mismo, tenemos los mismos píxeles de agua y de bosque. Podemos usar el algoritmo que se llama SVM, Support Vector Machine. En este caso, definimos una línea, un plano, un hiperplano, algo que nos permita separar un grupo del otro, pero simplemente en este caso una línea, esta línea está ubicada de tal manera que maximiza la separación entre un grupo y el otro. Es decir, que una línea que tendría esta orientación no valida ese criterio.
esta es la línea que maximiza la separación entre un grupo y el otro, usando para calcular la ecuación de esta línea simplemente algunos píxeles, aquí los píxeles más cercanos, un grupo del otro, y esos píxeles los vamos a llamar vector de soporte. Por eso el nombre Support Vector Machine. En este caso ahora tengo una línea de separación. Pongo a prueba un píxel, de nuevo el mismo píxel de ahorita, el primer píxel de la imagen, y veo si cae de un lado o del otro. Cayó de este lado, entonces validamos de nuevo que este píxel es un píxel de agua. El programa sigue haciendo eso con el píxel número 2 de la imagen, el tercer píxel, etcétera, etcétera. Lo va a hacer hasta varios millones de veces para cubrir todos los píxeles de la imagen y clasificarlos.